poco de, aquí ven, si pueden ver aquí bien, ¿no? Con la luz esto. Sí. Claro, son un diagrama de dos partículas de Feynman. Sí. ¿Diagrama de Feynman? Bueno, sí, más que nada aquí lo que ven es que les voy a explicar, es como una caricatura realmente, pero estaba preguntando si ven bien la imagen. Sí. Ajá, se puede ver el átomo de plomo y los protones. Ok, muy bien. Entonces les voy a comentar aquí. Entonces aquí lo que uno ve es básicamente les voy a platicar un poco de las cosas que yo estoy interesado, ¿ok? De las problemáticas que en realidad es uno de los temas conectados con los experimentos que estamos viendo. Una de las cosas que ven aquí es los iones, por ejemplo, que hacemos colisionar de plomo a muy altas energías, ¿ok? Y lo que sucede es que estas partículas, cuando son aceleradas en el colisionador, ¿ok? También tienen una carga eléctrica, ¿no? Magnética muy intensa. Y cuando son acelerados, lo que sucede es de que ellos pueden producir pueden producir fotones. Y esos fotones, dependiendo de qué tan acelerado está el plomo, el ion, lo que se da uno cuenta es de que puede estudiar diferente tipo de energía, diferente tipo de fotones. Y lo que muestra aquí, por ejemplo, es como una imagen que el fotón está tomando al protón dependiendo de la energía. Entonces, cuando la energía, digamos, es menos intensa, más baja, uno puede ver tal vez estructuras de este tipo, pero cuando la energía va aumentando, uno tiene la resolución. Imagínense que tienen una mejor cámara, con una mejor resolución, que es capaz de ver cosas más complejas dentro del protón. Y en particular queremos ver situaciones como la que ven aquí, donde a más altas energías uno puede ver casos cuando el protón en esas energías tiene bastantes gluones. Los gluones es como el pegamento, digamos, que está ahí, ¿no? Son la partícula fundamental que se encarga de la fuerza nuclear fuerte. Sí, exactamente. Entonces, hay un estado que les voy a mencionar ahorita que es muy interesante para nosotros en unos minutos, ¿ok? Entonces, una de las cosas que, digamos, para entrar en una cosa muy sencilla, si uno ve, por ejemplo, una partícula puntual cargada, y esa partícula la ve en función de un observador que está acelerada. Por ejemplo, aquí ven en esta figura los pulsos, digamos, los pulsos del campo eléctrico y magnético de estas partículas. E significa el campo eléctrico y magnético. Cuando beta es igual a 0, beta tiene que ver con la velocidad, con lo que llaman el factor de Lorentz. Cuando uno ve, por ejemplo, velocidades relativistas, entonces sus transformaciones. Esas transformaciones, sí, cuando ve relativista, entre más relativista es, entonces uno va incrementando un poco este valor, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Es importante aquí decir eso porque estas partículas que aceleramos decimos que son colisiones ultra relativistas. Es mucho más allá, para ser relativista tiene que ser mucho más grande que 1 este factor, pero aquí para verlo, digamos, desde esta partícula puntual cargada, cuando va uno, por ejemplo, a betas de 0.1, ya vas viendo aquí que el campo eléctrico y magnético va tomando una forma diferente a como lo ve aquí, ¿no? Parece que va cambiando su magnitud. Y fíjate qué pasa aquí cuando llegamos a cosas que son casi 1, por ejemplo, betas de 0.98, que son velocidades relativistas prácticamente. Lo que sucede es que esta partícula puntual parece como una especie así de un pancake, se dice así, ¿no? Ahora está acelerado, y cuando ve el campo eléctrico, el pulso del campo eléctrico y magnético, ahora se ve como que mucho más puntual, más localizado. Y eso está relacionado como en mecánica cuántica con el principio de incertidumbre que uno ve, por ejemplo, el tiempo, la anchura y el tamaño de esto está relacionado con
la distancia de esa carga que ven ahí, el factor gamma que tiene que ver con este factor relativista, y entonces este cálculo de cómo llevar una carga relativista que produce fotones, digamos, flujo de fotones puntuales, es un método que se llama el método de Weizsäcker-Williams de 1934. Es un fenómeno que Enrico Fermi, un físico italiano muy famoso, sí, que hizo la primera fisión nuclear. Sí, exacto. Él escribió un artículo que explicaba cómo estas partículas cargadas pueden producir fotones prácticamente reales, se le llama, que puedes tener aquí. Y porque están ahora, este fotón que ves aquí está muy localizado, como si estuviera, como lo puedes medir, lo puedes utilizar a través de una transformada de Fourier. Esa es una imagen interesante porque es la misma figura que les mostré antes, pero ahora es con un factor de gamma más grande. Por ejemplo, aquí ven una comparación para que tengan una idea, ¿okay? Una intuición de cómo estamos viendo esto. Cuando gamma es, por ejemplo, de 100, se ve la línea roja, y cuando es de 200 es esta azul, y ven que está mucho más localizada. Ven el factor del delta T, que es esta, y la altura de esta gaussiana, que se va haciendo como una gaussiana muy bien definida, muy puntual, y a eso por eso le vemos que podemos crear, como estamos creando fuente de fotones, porque no solamente tienes este fotón aquí, pero lo que uno puede hacer es crear una transformada de Fourier, puede calcular la transformada de Fourier de eso para encontrar el flujo de fotones del campo eléctrico y magnético. Es una ecuación muy sencillo que de hecho cuando ustedes toman cursos de electrodinámica en su carrera, van a poder hacer este cálculo donde no es muy difícil, donde pueden hacer la transformada de Fourier de eso y encontrar lo que se llama el flujo de fotones. Es decir, porque no solamente hay un fotón, pero hay muchos fotones que se producen cuando una partícula es acelerada. ¿Okay? O sea, una sola partícula acelerada puede producir varios fotones. Sí, porque genera este campo eléctrico, ¿no? Que es muy intenso, y entonces uno lo que hace es que calcula la integral de Fourier y le integra esto aquí, y entonces uno llega a lo que le llaman el número de fotones. Produce un número, 5, 4, no sé, dependiendo de la energía de esa partícula que uno tiene, ¿no? Y también depende de la distancia, de qué tan lejos está la carga y todo eso. Claro. Pero entonces eso es interesante, porque esta idea es una idea que, como les digo, no es una idea, digamos, muy original. Bueno, porque a veces en física estamos muy obsesionados con qué es la idea original. Pero lo que es interesante es que esta idea, que tiene bastante tiempo, una partícula cargada, se puede ahora hacerlo cuando la velocidad de esa partícula va realmente muy relativista. ¿Okay? Y entonces la pregunta es, ¿dónde está el colisionador que puede llevar a cargas a la más alta energía posible? El LHC. Y ese es el LHC. Es el experimento en el CERN, ¿no? Donde podemos hacer eso. Y de hecho la energía que se produce es muy muy alta. Les voy a decir una cosa, el gran colisionador de hadrones en Ginebra, Suiza, se hizo para colisionar partículas, para tomar dos protones que choquen entre sí y ver lo que hay, producir partículas exóticas, ver como el Higgs y todas esas cosas, ¿no? Y también colisionar iones para ver estados nuevos como la sopa de quark-gluones, etc. Ajá, el condensador de plasma gluón-corax. Exactamente. Pero en mi caso muy particular, yo estoy interesado en estudiar el colisionador cuando las partículas no colisionan. Cuando aceleran. Cuando se aceleran, ¿no? Pero a pesar de que no chocan, digamos, lo que decimos hadrónicamente, cuando chocan y se producen otras partículas, a pesar de que no ocurra eso, los campos eléctricos y magnéticos
muy intensos que se producen, ¿ok? Producen Es como los interacciones. rayos X que se producen en los aceleradores de radioterapia. Exactamente, que son rayos, son luces, que el rayo es esa luz, esa radiación extra que se produce, pero aquí la diferencia es que la luz que producimos es inclusive más intensa que los rayos X. Los rayos X te permiten ver al interior del cuerpo humano y aquí estamos viendo al interior de las partículas mismas. Entonces, entonces estamos usando el colisionador, haciéndolo un colisionador de partículas y hacerlo un colisionador de luz, un colisionador de fotones. Entonces, eso es lo que O sea, que ustedes sacan imágenes de las particulísimas. Exactamente. Le hacemos un rayo X por decirlo de una forma. Al protón para poder ver los quarks y también como... por eso es que usted está estudiando esto, porque vamos a poder usar mejor el campo de los gluones y cómo se comportan de... Ya, Sí, hermoso, hermoso. Exactamente. Entonces, una de las cosas que le quiero decir es de que la energía de estos fotones realmente es muy, muy intensa. No, se podría en principio construir un colisionador de fotones, ¿ok? Pero como no tenemos, estamos usándolo el LHC de una forma, ¿cómo se llama? Que no fue diseñada para eso, pero lo hacen. Y una forma de hacerlo es asegurar que las partículas estén lo suficientemente separadas de ellas para que no choquen. Y entonces por eso el tipo de física se llama UPC, en inglés Ultra Peripheral Collisions, colisiones ultraperiféricas. Porque cuando son centrales, nosotros decimos que las dos partículas están bastante cerca, están como... se pulverizan, están exactamente... Pero entre más periféricos son, pues están como más separadas y la probabilidad de interacción es menor. Pero cuando son ultraperiféricas, entonces no colisionan y solamente ves colisiones electromagnéticas. Sí, y esa es la física que estamos haciendo. Ahora, La colisión de iones a veces se llama excitaciones colombianas. También tenemos, sí, exactamente, tenemos a bajas energías y hay procesos colombianos también. Una de las cosas que es fascinante aquí es que el LHC colisiona protones con protones y en estos casos podemos estudiar interacciones donde un protón emite un fotón e interacciona con el otro protón. Podemos hacer colisiones fotón-protón. El LHC colisiona plomo con plomo y podemos estudiar casos donde un fotón viene del plomo y colisiona con todo el núcleo. Y también podemos estudiar casos donde un fotón colisiona con todo el núcleo, con un núcleo. Y podemos también hacer interacciones que son fotón con fotón. Y les voy a platicar un poco eso. Pero antes de decirles que lo interesante de todo eso es que la energía del fotón, que le digo que es crucial, tenemos la manera que se ha visto de poder medir, de inferir cuál es la energía de ese fotón, es una fórmula muy sencilla que tenemos aquí, y también estudiar las propiedades mismas de la estructura de los protones, que vamos a platicar en un momento. Bueno, ese es el LHC, ¿no? Es el gran colisionador de hadrones, 27 kilómetros de circunferencia que se encuentra en Ginebra, Suiza, y ahí es donde estudiamos este tipo de eventos. Y les voy a decir, primero les voy a platicar un poquito de eso. Pues, aparte de los protones, los núcleos son importantes porque cuando lo que sucede, yo les platiqué el caso cuando hay una partícula cargada, ¿ok? Que es acelerada y produce fotones. Pero cuando pones muchos protones juntos, la intensidad de eso es mucho más grande. Por eso utilizamos iones pesados, porque el ion pesado va como z al cuadrado, el número atómico, entonces podemos, el campo electromagnético, entonces por eso nos podemos producir muchos más fotones, ¿ok? Y entonces hablamos de un flujo, de una fuente de fotones casi reales, porque estamos viendo que estos campos eléctricos pueden estar muy localizados, como les dije, cuando van a velocidades muy relativistas, ¿ok? Ahora les voy a decir qué tipo de cosas se puede estudiar. Se puede estudiar
una infinidad de cosas. Y eso es importante decirlo porque hay muchos temas, oportunidades de cosas que se pueden hacer, ¿ok? Muy interesantes. Por ejemplo, puedes tomar, esto les voy a platicar rápidamente como si fuera un menú, como si fuera un restaurante y van a decir, quiero comer una pizza, y les dicen, ok, hay margarita, napolitana, con champiñones, ¿verdad? No, les voy a platicar un poco todas las opciones, Claro, ¿no? las combinaciones que se pueden que se efectuar. pueden hacer en física, que hay bastantes cosas. Rápidamente, por ejemplo, tú puedes tener estos dos plomos y producir interacciones fotón-fotón para producir partículas cargadas como pares de leptones, por ejemplo, de electrones o de muones. O puedes producir casos donde tienes dos fotones que producen otros dos fotones. Es como interacción, es como la luz con luz, como que se ve a sí misma y produce elásticamente otras pares de luz. ¿Cómo es posible que el fotón interaccione con otro si no tiene masa? Eso. Sí. Campos electromagnéticos. Son campos electromagnéticos. Claro. Estaba pensando. Claro, sí, justamente, porque a nivel cuántico la mayoría de las fuerzas e interacciones se miden a partir de campos, como el campo de Higgs que genera masa, el campo de los gluones que genera la fuerza nuclear fuerte, los bosones Z y W que generan la electrodébil, débil, y el campo electromagnético es el fotón. Sí. Bueno, hay una cosa interesante de eso. ¿Sabes que este proceso de fotón a fotón es un proceso que ustedes lo pueden calcular cuando toman un curso de teoría de campo? Van a poder calcular este proceso, no es muy difícil de hacerlo. Pero sabes que este proceso apenas hasta hace pocos años se midió por primera vez un proceso, y hay gente que estudia física atómica con láseres, que producen con láseres también luz, y interaccionan esto para ver, por ejemplo, otro tipo de propiedades, por ejemplo, como estudiar partículas exóticas, porque se cree que cuando en este sistema de producción puedes poner un montón de partículas exóticas como acciones, candidatos a materia oscura, etcétera, etcétera, que por eso se llama física más allá del modelo estándar, porque aquí es un... Más allá del modelo estándar, porque puedes ver procesos muy limpios. Una de las características de este tipo de física de fotones es que es bastante limpia. Imagínense ustedes que cuando hacen chocar dos partículas se produce un montón de cosas, ¿ok? Un montón de partículas, un montón de energía. Pero cuando haces esos procesos electromagnéticos con fotones, solamente produces las cosas que están saliendo, porque hay también restricciones de los números cuánticos, etc. Y entonces, por eso es un buen lugar para ver cosas más allá. Y hay muchos estudios que se están haciendo en este momento. Claro, porque justamente, como dices, más allá del modelo estándar se podrían ver partículas teóricas que, como dices, candidatos de materia oscura, incluso un gravitón podría ser, digamos. Sí, a muchas cosas exóticas se podrían entrar en este proceso que lo podemos medir, y hay muchas predicciones de eso, exactamente. Bueno, en otro tema es también estudiar algo que es muy interesante en física nuclear a bajas energías, es la producción de neutrones. Nosotros podemos también, hay lo que se llama la emisión electromagnética de neutrones, que es bastante fácil producir, y producir resonancias inclusive, y esos neutrones que producen tratan de estar siempre en regiones de la colisión muy cerca de las de interacción. Y esos neutrones, hay mucha física también detrás de eso. Por ejemplo, les platico rápidamente que cuando produces esto, tú puedes también inclusive producir como isótopos del núcleo, que van a tener diferentes números atómicos, ¿no? Y van a producir otros estados. Y de hecho ahorita, por ejemplo, podemos tener estudios donde si colisionamos, por ejemplo, plomo, que es lo que estamos haciendo ahorita, a través de esta emisión electromagnética, podemos inclusive producir oro. Entonces, en este tipo de colisiones, al cambiar el estado del ion que tenemos excitado aquí, estamos haciendo el sueño de los alquimistas.
que era, dame plomo y te doy oro, ¿no? En este tipo de colisiones estamos realmente haciendo esto, estamos colisionando plomo y le estamos produciendo oro al cambiar, al excitar esto y producir otro estado, otro ion. De hecho, yo sé que en Perú no necesitan eso porque tienen mucho oro, pero y no es que producimos demasiado aquí, pero se puede. Bueno, les estoy dando así muy general, ¿no? Pero podemos entrar más en detalle si quieren. Bueno, el otro tema es, una de las cosas que me interesa mucho a mí es la física de QCD, las interacciones fuertes, donde lo que sucede es que el fotón interacciona con el protón, con el objeto, con el blanco, y entonces uno puede producir partículas que vienen de la interacción del fotón con el protón, con el núcleo, etc. Y eso le llamamos QCD, ¿ok? Porque la parte electromagnética viene de aquí, de la propiedad del fotón, pero la parte de lo que llamamos interacción fuerte viene que el fotón en mecánica cuántica tiene una probabilidad de que no siga siendo siempre fotón. También se puede ser en una pareja de quarks. Hay una probabilidad de que el fotón se convierta también, y eso le llamamos un dipolo de color, que eso tiene como una especie, imagínense, de tamaño, que puede uno hacerlo interaccionar con el blanco, con el plomo, con el protón. Y la otra, hay muchas otras cosas, por ejemplo, que podemos hacer, como estudiar casos donde ocurre eso, pero la interacción no fue directamente con el plomo, pero se produjeron en casos cuando estas dos partículas chocaron también. Hay una gran posibilidad de combinaciones, y cada una de esas combinaciones son como procesos de física diferentes. Y aquí con el profesor Montoya platicamos que es también mucho de observar, de la creatividad, de cómo ese tipo de cosas ocurren, ¿no? Y ahí hay una gran oportunidad de estudios, en todo tipo, en estudiar nuevas técnicas de experimentación, estudiar, por ejemplo, machine learning, de estudiar experimentos instrumentales de cómo ponerlos, cómo detectar este tipo de eventos de los otros. Y en ese sentido, les platico rápidamente, uno de los criterios que tenemos es que la separación entre estos tiene que ser bastante amplia, ¿no? Para decir que fue ultraperiférico, que no colisionaron, que solamente fue la interacción entre electromagnética, ¿de acuerdo? Y para hacer eso, lo que uno tiene que asegurar es que cuando se emitió el fotón, no hubo otro tipo de partículas en esta dirección, que solamente hubo el fotón y no hubo nada más. ¿Y cómo se hace eso en la práctica? Bueno, tenemos dos haces que colisionan, ¿ok? Y esas partículas, cuando hay una transferencia de energía, generalmente se van en una dirección perpendicular a la dirección de los haces. Pero, por eso, en ese sentido, mucho de la instrumentación, de los sensores, detectores que se ponen, siempre se dice como al centro, porque llegan las partículas y se transmiten así, como la transferencia de energía. Pero cuando hay colisiones electromagnéticas, lo que sucede es que hay una gran cantidad de energía, de partículas, que se producen a lo largo de la línea de interacción, a la línea del choque. Y se produce un montón, imagínense que un montón de energía se va así, ¿cómo se llama? En la línea alrededor del haz. Por esa razón, lo que hacemos es que ponemos instrumentación a ambos lados del punto de choque, del punto de interacción, varios de esos, para poder capturar toda la energía que se produce. Y decimos que cuando se produjo un estado final, pero no hubo interacciones alrededor del haz, quiere decir que es muy probable que eso venga de una interacción con fotones. ¿Ok? Entonces, ese es el tipo de técnicas que usamos para detectarlos. Y a pesar, como les digo, que el experimento no fue diseñado para ese tipo de cosas. ¿Ok?
Bueno, entonces, ¿qué tipo de cosas de la física queremos estudiar? Bueno, queremos estudiar la estructura del protón, como les dije, y queremos ver realmente cómo el protón es. ¿Cómo es realmente el protón? Porque sabemos que el protón, uno puede imaginar que es así bonito, redondito, con una, pero en realidad también tiene fluctuaciones. Claro. Cuando uno lo va a poner dentro del protón, existen fluctuaciones y también existe como hotspots, como si estuviera viendo uno al sol, que tiene como manchas así, como regiones de alta intensidad. Claro, energética, tipo el electrón. Exacto, de energía que se van viendo aquí. Queremos realmente ver cómo es esa estructura, porque la estructura sí es diferente. Podemos ver efectos nuevos. Y les voy a platicar uno que a mí en particular se me hace muy interesante, que tiene que ver con esto del QCD. Que en las interacciones fuertes, los gluones, lo que sucede es que los gluones, digamos que se rompen. Cuando tienes un gluón, el gluón como el pegamento, imagínate que se va rompiendo, que se va emitiendo otros gluones. Aquí lo ves, por ejemplo, en esta figura. Imaginemos que esto representa un gluón que se va emitiendo aquí otros gluones. Y eso es como una cascada. Imagínense que esto ocurre bastante y es una emisión como si fueran muchos gluones que se van rompiendo, y la teoría de QCD te dice cómo ocurre eso, los diferentes rompimientos